Existe un tipo particular de silencio que llena una habitación de hospital a las 2 de la madrugada. No el silencio de la paz. No el silencio del descanso. Es el silencio de una respiración contenida, de personas esperando que algo termine. Conozco ese silencio porque estuve sumergido en él durante 11 días. Las máquinas pitaban suavemente a mi lado. Una manta delgada cubría mis piernas. Mis ojos estaban cerrados, y mi cuerpo había ido a algún lugar distante e inalcanzable, como hacen los cuerpos cuando han cargado más de lo que pueden soportar de una sola vez. Pero aquí está lo que ocurre con ese tipo de quietud, lo que mis visitantes no entendían, lo que yo mismo no podía haber predicho antes de que me sucediera: la mente no siempre sigue al cuerpo hacia la oscuridad. A veces se queda. A veces escucha. Me llamo Geral. Tengo 71 años. Pasé 36 años como electricista comercial, crié 2 hijos con salarios honestos y largas jornadas, enterré a una esposa a quien amé más de lo que jamás le dije, y viví una vida tranquila en una casa en Maple Creek Road que compré con mis propias manos. Y quiero contarles lo que escuché, tumbado en esa cama de hospital con los ojos cerrados y mi familia de pie a mi alrededor, creyendo que yo no podía escuchar una sola palabra. Porque hablaron libremente. Siempre lo hacen, cuando creen que ya no estás. Tienen que entender qué tipo de hombre era yo antes de esa cama de hospital. Antes del derrame, antes de las máquinas, antes de 11 días de ese silencio particular. Era el tipo de hombre que siempre estaba presente. Esa es la manera más sencilla que conozco de decirlo. Mi padre solía decirme: Geral, un hombre que está presente vale por 10 hombres que prometen. Le creí. Todavía le creo. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Memphis, no el tipo de pueblo que aparece en los cuentos, sino el tipo que cría a las personas en silencio y las envía al mundo. Mi padre trabajaba en una planta de láminas metálicas. Mi madre se ocupaba de la casa, de nosotros, y guardaba sus opiniones para sí misma de la manera en que las mujeres de su generación aprendieron a hacerlo, lo cual yo admiraba incluso cuando no lo comprendía. Aprendí de ambos: trabaja sin quejarte, ama sin condiciones, y nunca dejes que un hombre te vea doblegarte. Llevé esas lecciones a mi matrimonio con Louise, al aprendizaje de electricista que comencé a los 22 años, a la casa en Maple Creek Road, a la crianza de mis 2 hijos, mi hijo Curtis, que nació primero y fue fácil, y mi hija Vanessa, que nació segunda y fue complicada, lo cual digo completamente como un cumplido. Las personas complicadas son personas interesantes. Siempre lo he creído. Curtis creció siendo estable. Nunca fue el estudiante más brillante, nunca el más ambicioso, pero era confiable de esa manera profunda que importa más que la ambición a lo largo de toda una vida. Se convirtió en plomero, se casó con una mujer llamada Débora que hacía un buen pan de maíz y una conversación aún mejor, y se instaló a 40 minutos de Maple Creek Road. Llamaba todos los domingos. Visitaba en los días festivos. Era, en el simple y honesto recuento de estas cosas, un buen hijo. Vanessa era diferente. Vanessa era aguda, decidida y hambrienta de una manera que el pueblo donde crecimos era demasiado pequeño para contener. Pasó los exámenes para entrar a una buena universidad, estudió negocios, y se graduó en una carrera de ventas corporativas que la llevó primero a Atlanta, luego a Denver, y después, hace 6 años, a una vida en Houston con un hombre llamado Preston. Preston trabajaba en finanzas. Preston usaba relojes que costaban más que mi primer auto. Preston tenía la confianza particular de un hombre que nunca ha tenido que arreglar nada con sus manos, y noté esto la primera vez que lo conocí y lo archivé en silencio, como archivo la mayoría de las cosas, porque no soy un hombre que habla antes de pensar. Vanessa y Preston se casaron hace 4 años en una boda que costó más de lo que me gusta recordar, en un lugar que tenía candelabros que yo no dejaba de mirar porque estaba calculando el cableado en mi cabeza por hábito profesional. Pagué la mitad. No lo mencioné después. Llevé a Vanessa por el pasillo sobre una alfombra de flores blancas, y ella estaba tan hermosa en ese momento que todo lo que alguna vez me había preocupado de Preston quedó temporalmente en silencio, como una radio que se calla entre estaciones. Luego comenzó la música,
Y la dejé ir, y me dije, la criaste bien. Estará bien. Me dije esto durante 2 años antes de que comenzaran las señales. Las señales fueron pequeñas al principio. Vanessa dejó de llamar según el horario que había mantenido desde la universidad, los martes y viernes, siempre alrededor de las 7. Las llamadas se volvieron esporádicas, luego ocasionales, luego era yo quien tomaba la iniciativa. Cuando visité Houston para el Día de Acción de Gracias el año después de la boda, Preston estuvo en casa exactamente 40 minutos antes de recordar que tenía una obligación de trabajo. Vanessa se disculpó en su nombre con la facilidad particular de una mujer que se ha disculpado por alguien muchas veces. Lo noté. No dije nada. La casa en la que vivían era grande y nueva y tenía la sensación de una sala de exposición, todo dispuesto para causar efecto, nada lo suficientemente desgastado como para sugerir que realmente se vivía allí. Mi habitación cuando me quedaba allí era cómoda pero distante, al final de un pasillo que bien podría haber sido un cruce fronterizo. Por las noches podía escuchar sus conversaciones, pero solo como murmullos, tonos sin contenido. Murmullos amables. Murmullos cuidadosos. El murmullo de personas que están manejando algo. Volví de ese día de Acción de Gracias y me senté en mi cocina en Maple Creek Road y bebí una taza de café y pensé, algo está siendo manejado. A mí me están manejando. Todavía no sabía qué significaba eso. Estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. 8 meses antes del hospital, comencé a tener dolores de cabeza. No del tipo ordinario, sino del tipo que se instala detrás del ojo como algo que ha decidido quedarse. No soy un hombre que va al médico con facilidad, lo cual Louise solía discutirme durante 30 años, y que ahora reconozco como una de las posiciones menos inteligentes que he mantenido a lo largo de una larga vida. Fui a mi médico habitual eventualmente, quien me remitió a un especialista, quien usó palabras que anoté en un bloc de notas y busqué más tarde esa noche con un diccionario y una inquietud que iba en aumento. La versión corta de lo que me dijeron fue esta: había algo en mi cerebro que no debía estar allí, y tenía que salir, y la extracción conllevaba riesgos, y uno de esos riesgos era exactamente lo que finalmente ocurrió, un derrame, durante el procedimiento, que me hundió en la oscuridad particular de un hombre cuyo cuerpo ha decidido hacer una pausa mientras su mente no ha terminado de estar de acuerdo. Llamé a Curtis primero, lo cual él esperaría. Llamé a Vanessa segundo, lo cual ella esperaría. Les dije a ambos lo mismo: es un procedimiento, es necesario, los médicos son buenos, no quiero que ninguno de los dos se preocupe. Lo decía en serio. Siempre he creído que la preocupación de los demás es un peso que añades al tuyo propio sin querer, y soy cuidadoso con eso. Lo que no sabía, al llamar a Vanessa un martes por la tarde desde la cocina en Maple Creek Road, era que su teléfono estaba en altavoz, y que Preston estaba en la habitación, y que recordaría este detalle 11 días después cuando estuviera tumbado en una cama de hospital con los ojos cerrados, escuchando. Los médicos le dijeron a mis hijos después que los pacientes en mi condición no se esperaba que conservaran conciencia auditiva. Esta es la manera médica de decir, asumimos que no podía escucharlos. Estaban equivocados, como resultó. No de inmediato y no completamente, los primeros días fueron oscuridad genuina, del tipo que no tiene textura, ni sonido, ni ancla. Pero en algún momento alrededor del cuarto día, algo comenzó a regresar. No la visión, no el movimiento, no la capacidad de hablar o señalar. Solo el oído. Solo la capacidad callada, persistente, casi embarazosa de quedarme quieto y recibir el mundo únicamente a través del sonido. La habitación tenía sus ritmos. Las enfermeras a intervalos regulares, eficientes y amables, hablándome en el tono gentil elevado que las personas usan para los muy jóvenes y los muy mayores y los muy enfermos, lo cual encontré a la vez conmovedor y levemente condescendiente. Los pitidos de las máquinas aprendí a ignorarlos. El chirrido de los zapatos en el linóleo. En algún lugar al final del pasillo, un televisor reproduciendo concursos a un volumen bajo que de alguna manera llegaba hasta mí. Y mi familia, entrando y saliendo, que es donde la historia verdaderamente comienza. Curtis venía todos los días.
Lo sabía porque reconocía su paso, el caminar pesado y deliberado de un plomero, el caminar de un hombre acostumbrado a trabajar en espacios reducidos y moverse con cuidado. Entraba, se sentaba en la silla junto a la cama y me hablaba. No sobre nada trascendental, sobre el clima, sobre un trabajo que estaba terminando en una urbanización cerca de la autopista, sobre la obra de teatro escolar de su hija Lily a la que había asistido la semana anterior. Hablaba como se le habla a alguien en quien crees que está escuchando incluso cuando no está seguro de que pueda oírte, y lo amé completamente por eso. Se quedaba 1 hora, a veces 2, y luego me apretaba la mano, el mismo apretón, la misma presión, el mismo número de pulsaciones, cada vez, y se marchaba. Me aferraba a esas visitas como un hombre se aferra a una cuerda en una corriente. Eran lo que me decía que todavía estaba en algún lugar real. Vanessa vino el tercer día. O más bien, Vanessa y Preston vinieron el tercer día, lo cual entendí que era algo diferente antes de que dijeran una sola palabra, porque podía distinguir por el sonido de su entrada, 2 pares de pasos, uno rápido con tacones y determinado, el otro medido y deliberado, que habían llegado como una unidad con una agenda. No tenía manera de señalar. No tenía manera de indicar que era consciente. Me quedé quieto, y escuché, y lo que oí en esa primera visita fue principalmente superficial, Vanessa hablando con una enfermera en su voz corporativa, la que usa cuando está gestionando una interacción en lugar de participar en ella, preguntando sobre plazos y pronósticos y la duración estimada de mi incapacidad. Preston dijo muy poco. Preguntó una vez sobre la validación del estacionamiento. Luego se fueron después de quizás 25 minutos, y yo me quedé en el silencio que dejaron atrás y pensé, con la claridad particular que produce la quietud extrema, algo se acerca. No sé qué es. Pero se acerca. Llegó el día 7. El día 7 era sábado. Lo sé porque la enfermera de la mañana lo mencionó mientras ajustaba algo cerca de la ventana, lo dijo casi para sí misma, hermoso sábado, dijeron que se calentará esta tarde. Me aferré a eso. Sábado. Lo anoté como se anotan los puntos de referencia cuando uno navega solo por el sonido. Esa tarde, Vanessa y Preston vinieron de nuevo, y esta vez vinieron solos, ninguna enfermera en la habitación, Curtis aún no había llegado, solo ellos dos y las máquinas y yo en la cama con los ojos cerrados y las manos quietas sobre la manta. Vanessa se sentó en la silla. Preston se quedó de pie cerca de la ventana. Podía saberlo por la dirección de sus voces. Y durante los primeros minutos hablaron con cuidado, como hablan las personas en los hospitales cuando son conscientes de que se espera cuidado. Luego algo cambió. No puedo decirles el momento exacto, no es una sola frase sino un aflojamiento gradual, como un nudo que se ha mantenido apretado durante mucho tiempo y que lenta, incrementalmente, va soltándose. Preston habló primero. Dijo, con una voz que solo puedo describir como la voz de un hombre que ha estado esperando permiso para decir algo, ¿hablaste con el abogado? Y Vanessa dijo, en voz baja, todavía no. Y Preston dijo, Vanessa. Necesitamos saber en qué situación está la casa de Maple Creek. Necesitamos saber qué dice el testamento. Y la habitación, que ya se sentía quieta, fue a algún lugar más allá de la quietud. Estaba tumbado allí escuchando y mantenía mi respiración constante, lo cual requirió una disciplina que no sabía que tenía, porque lo que escuchaba era a mi yerno de pie junto a la ventana de mi habitación de hospital mientras yo yacía en una cama conectado a máquinas, preguntándole a mi hija sobre mi testamento. Vanessa no le dijo que parara. Dijo, Curtis está nombrado en la casa. Preston hizo un sonido que comunicaba exactamente lo que pensaba al respecto, el cual no voy a reproducir pero que entendí completamente. Luego dijo, eso es un activo, Vanessa. Un activo significativo. Si Gerald no se recupera. Y Vanessa dijo, rápidamente, no. Y Preston guardó silencio un momento. Luego dijo, con más cuidado, solo digo que deberíamos entender la situación. Tenemos deudas. Sabes que tenemos deudas. ¿Y si hay una oportunidad aquí para...? Y de nuevo Vanessa dijo, no.
pero más suave esta vez. Menos segura. Y cuanto más suave lo decía, más fuerte se volvía todo lo que había debajo. Porque no era no. No era, estoy de acuerdo con la dirección de tu pensamiento, pero no me siento cómoda con la velocidad. No era, espera hasta que estemos más seguros de que no se va a despertar. He vivido 71 años. He aprendido a escuchar la diferencia. Preston habló de nuevo después de una pausa. Dijo, tu hermano no va a ser práctico con esto. Lo sabes. Y Vanessa dijo, Curtis hará lo correcto. Y Preston dijo, con una paciencia que era peor que la impaciencia, lo correcto y lo inteligente no siempre son lo mismo. Luego dijo algo que llevaré el resto de mi vida. Dijo, Gerald era un hombre sencillo, Vanessa. Trabajaba con las manos. No tiene finanzas complicadas. Lo que tenga es sencillo. Y lo sencillo se puede manejar. Un hombre sencillo. Gerald era un hombre sencillo. Estaba tumbado en la cama dando vueltas a esas palabras en mi mente como se da vuelta a una herramienta en la mano antes de decidir cómo usarla, y pensé en 36 años de levantarme antes del amanecer. En la casa en Maple Creek Road que compré con un pago inicial que ahorré durante 4 años. En las facturas del hospital de Louise que pagué todas, sin un solo mes de retraso. En el fondo universitario que construí para mis 2 hijos con los salarios de un hombre que trabaja con las manos. Un hombre sencillo. Sí. Supongo que lo soy. Pero sencillo no es lo mismo que vacío. Y sencillo no es lo mismo que ya desaparecido. Vanessa dijo, después de una larga pausa, el médico dijo que hay posibilidad de una recuperación significativa. Preston dijo, y hay posibilidad de que no la haya. Una pausa. Luego, solo intento protegernos, Vanessa. Eso es todo lo que hago. Intento asegurarme de que no quedemos vulnerables. Y Vanessa dijo, y esta fue la frase que se instaló en mí como agua fría, lo sé. Solo necesito necesito un poco más de tiempo. No, necesito que se recupere. No, necesito que mi padre esté bien. Necesito un poco más de tiempo. Tiempo para que, no tuve que preguntar. Ya lo sabía. Y estuve allí, ese sábado por la tarde en una habitación de hospital con las máquinas pitando a mi lado y mi yerno junto a la ventana y mi hija en la silla a mi lado, y tomé una decisión. No con ira, no con amargura, sino de la misma manera callada y deliberada con que he tomado cada decisión importante en mi vida. Decidí que me iba a recuperar. No solo por mí. Porque había algo que necesitaba manejarse. Y yo era el único que podía manejarlo. La recuperación, me dijeron después, fue más rápida de lo esperado para un hombre de mi edad y con mi lesión particular. Lo dijeron como un cumplido. Yo lo recibí como información. La verdad que no he compartido con ningún profesional médico es que tenía una motivación que no aparece en ningún historial ni formulario de ingreso, un tipo de motivación muy específico y muy enfocado que arde más limpio y más tiempo que la mayoría de los combustibles que he utilizado a lo largo de una larga vida. El día 9, moví la mano. No dramáticamente, no con un gran gesto de despertar, sino una pequeña flexión deliberada de los dedos de mi mano izquierda mientras la enfermera de la mañana ajustaba la línea de mi vía intravenosa. Ella lo notó, hubo un revuelo de suave emoción profesional, llamó a un colega, me alumbraron con una luz en los ojos, y yo les dejé encontrar lo que buscaban, porque llevaba 2 días listo y había estado esperando el momento oportuno con la misma paciencia que he aplicado a todo lo que ha importado. Para el día 11 ya hablaba en oraciones cortas. Para el día 14 me habían trasladado fuera de cuidados intensivos. Para el día 20 me dijeron, con la cautela particular de los médicos que no quieren prometer demasiado, que mi pronóstico había mejorado significativamente. Dije, gracias. Se lo dije al médico y lo decía completamente en serio, porque estaba agradecido, porque vivir era algo que pretendía seguir haciendo, y porque había trabajo que realizar. Curtis vino esa tarde del día 11,
cuando yo había empezado a hablar, y observé su cara cuando dije su nombre y no intentaré describir lo que vi allí porque no tengo las palabras correctas y no estoy seguro de que las palabras correctas existan. Se sentó junto a la cama y me tomó la mano y no dijo mucho durante un largo rato, que es como siempre ha sido Curtis en los momentos importantes, un hombre que entiende que la presencia es su propio lenguaje. Cuando habló, dijo, «He estado aquí todos los días, papá». Yo dije, «Lo sé». Te escuché. Me miró. Yo dije, «El trabajo en la urbanización. La obra de teatro de Lily. El tiempo del miércoles pasado». Su cara hizo algo complicado. Dijo, «¿Escuchaste todo?» Yo dije, «La mayor parte». Una pausa. Luego, «¿Todo?» Yo dije, «Lo suficiente». Guardó silencio. Luego dijo, «Con cuidado, Vanessa también estuvo aquí». Yo dije, «Lo sé». Me estudió. Papá. Yo dije, «Todavía no, Curtis. Dame unos días más para recuperarme. Luego hablaremos». Asintió. Siempre ha sabido cuándo esperar. Es una de sus mejores cualidades. Vanessa vino el día 13, sola. Preston aparentemente estaba en una conferencia en Dallas esa semana, lo cual noté con interés. Entró y me vio sentado en la cama, despierto y con la mirada clara, y observé cómo su cara pasó por varias cosas en rápida sucesión: alivio, alivio genuino, el amor irreductible de una hija por su padre que ninguna cantidad de cálculo práctico puede extinguir por completo, y luego, detrás del alivio, algo más. Algo vigilante. Algo que ya intentaba calcular que sabía yo y que no. La dejé acercarse a la cama. La dejé tomar mi mano. Dejé que ocurriera el alivio, porque era real y ella merecía que se recibiera como real, porque no soy un hombre que castiga a las personas por amarle imperfectamente. Dije, «Estoy bien, Vanessa». Ella dijo, «Papá, estaba tan asustada». Yo dije, «Lo sé». Y lo decía en serio. Ambas cosas eran verdad a la vez. Ella había tenido miedo, y también había estado sentada en esa silla un sábado por la tarde y no había dicho no cuando debía haberlo dicho. Las personas son más que sus peores momentos. Creo esto. Tengo que creerlo, o el mundo se convierte en algo en lo que no quiero vivir. Pero la creencia y las consecuencias son cosas diferentes. Y tenía cosas que hacer. Lo primero que hice, desde la cama del hospital, fue llamar a mi abogado. No una llamada dramática, sino una llamada tranquila y factual, del tipo que he hecho muchas veces a lo largo de una vida laboral que requirió mantener cuentas claras. Mi abogado se llama Leonard, tiene 64 años, es agudo como una hoja nueva, el tipo de abogado que ha sobrevivido 30 años de derecho de familia escuchando más de lo que habla. Le dije que quería revisar mis documentos patrimoniales. Le dije que quería hacer algunos cambios. Él dijo, «Iré a verte». Y así lo hizo, 2 días después, con un maletín y unas gafas de lectura y la autoridad cómoda de un hombre que ha visto todo y que por tanto no se sorprende de nada. Lo que cambié no lo voy a detallar por completo, porque parte de ello es privado y parte todavía está en proceso. Lo que sí les diré es que la casa en Maple Creek Road, que siempre iba a ir a donde yo pretendía que fuera, ahora tiene instrucciones a su alrededor que son muy específicas y muy claras y que no dejan espacio para el tipo de maniobra que Preston había estado calculando junto a una ventana de hospital un sábado por la tarde. También establecí un fideicomiso con condiciones, que Leonard redactó en el lenguaje callado y competente de un hombre que hace esto bien. E hice un cambio más, al que llegaré en un momento, porque pertenece al final de la historia donde su peso puede aterrizar apropiadamente. 3 semanas después de volver a casa en Maple Creek Road, más lento ahora, cuidadoso en las escaleras, con un andador con el que tengo sentimientos complicados, invité a mis 2 hijos a una cena del domingo. No una ocasión especial, no un anuncio formal, sino la cena del domingo como solíamos tenerla cuando eran pequeños y Louise estaba viva y la cocina en Maple Creek Road olía a lo que debía oler. Curtis y Deborah vinieron con su hija Lily,
que tiene 9 años y tiene la confianza particular de una niña a quien siempre le han dicho que sus pensamientos valen algo. Vanessa vino con Preston, quien llevaba una camisa que probablemente costaba más que mi factura mensual de servicios y quien me estrechó la mano en la puerta con la calidez ensayada de un hombre que interpreta la calidez. Se la estreché de vuelta. Le miré a los ojos. No aparté la mirada primero. Noté que él notaba esto, y noté que él notaba que yo lo notaba. Comimos. Fue una buena cena. Débora había traído un pastel, yo había hecho el asado como Louise solía hacerlo, y Lily habló durante la mayor parte de la comida sobre algo complicado relacionado con la feria de ciencias de su escuela y un modelo de papier-mâché del sistema solar del que estaba claramente muy orgullosa. La escuché todo el tiempo. Hice preguntas en los momentos correctos. Comí despacio y observé a mi familia alrededor de la mesa y pensé en lo que significa haber construido algo, haber seguido construyéndolo a través de la pérdida y la dificultad y el paso ordinario y desgastante de los años, y estar sentado dentro de ello un domingo por la tarde de noviembre con la luz fría entrando por las ventanas de la cocina. Después de la comida, después de los platos, después de que Lily se había ido a la sala a ver algo en su tableta, pedí a Curtis, Vanessa y Preston que volvieran a sentarse a la mesa. Serví café. Me senté frente a ellos. Y dije, simplemente, quiero hablar de lo que ocurrió mientras estaba en el hospital. El silencio que siguió fue un tipo específico de silencio. Curtis miró la mesa a la manera de un hombre que sabe algo y ha estado esperando a que se diga. Vanessa me miró con una expresión que estaba muy quieta y era muy cuidadosa y que reconocí como la expresión de una persona que no está segura de cuánto sabes tú. Preston estiró la mano hacia su taza de café y luego la volvió a dejar sin beber, lo cual fue un movimiento pequeño pero me dijo mucho sobre a dónde iba su mente. Dije, podía escuchar más de lo que los médicos esperaban. Escuché varias conversaciones que no estaban destinadas a mí. Incluyendo una tarde de sábado, en mi habitación, entre ustedes dos. Miré a Vanessa cuando dije esto, y luego a Preston. Vanessa cerró los ojos un momento. Solo uno. Luego los abrió. Preston dijo, con la voz cuidadosa de un hombre decidiendo qué versión de una respuesta dar, Gerald, quiero explicar. Dije, no necesitas explicar la conversación del testamento, Preston. La entendí perfectamente. Lo que quiero decir, a los dos, es cómo se sintió yacer en esa cama y escucharla. Porque creo que necesitan saberlo. Y les dije. No con ira, no con voz elevada, no con el peso teatral de un hombre que representa su dolor ante un público. Les dije de la misma manera en que he dicho cada cosa importante en mi vida, directo, claro, sin adornos. Les dije cómo se sintió escuchar a mi yerno preguntar sobre mis activos mientras mi cuerpo decidía si continuar. Les dije cómo se sintió escuchar la frase hombre sencillo usada como categoría de desprecio. Les dije cómo se sintió escuchar a mi hija decir necesito un poco más de tiempo y entender exactamente hacia qué estaba contando. Observé sus caras mientras decía estas cosas. Débora se había quedado muy quieta junto a Curtis. Curtis miraba la mesa. Vanessa se había puesto una mano sobre la boca. Preston miraba a algún lugar a la derecha de mi cara, que es lo que hace la gente cuando no puede mirar la cosa directamente. Cuando terminé, la cocina estaba tan silenciosa que podía escuchar el programa de Lily reproduciéndose en la otra habitación, algo brillante y pequeño y ajeno a todo esto. Luego Vanessa dijo, y su voz se quebró a la mitad, papá, yo no quería. Y se detuvo. Luego dijo, debería haberle parado. Debería haberle dicho que parara de inmediato. Y no lo hice. Y no tengo una explicación para eso. Tengo una razón, pero no es una explicación, y conozco la diferencia. La miré. Y lo que vi en su cara, no la cara gestionada, no la cara corporativa, sino la cara de mi hija a quien mecí en una silla en la casa de Maple Creek Road mientras Louise dormía, era vergüenza genuina. Vergüenza real. Del tipo que no se representa a sí misma. La sostuve. La dejé ser lo que era. Preston dijo,
Geral. No hay versión de esto que pueda presentar que haga que parezca algo diferente de lo que fue. Estaba pensando en dinero en un momento en que debería haber estado pensando en ti. Y lo siento. Eso es lo único verdadero que tengo para ofrecer. Le miré durante un largo momento. Soy un hombre que ha tomado decisiones en condiciones difíciles toda su vida laboral, de pie en andamios, dentro de paneles con corriente eléctrica, en espacios donde un juicio equivocado termina mal. Sé distinguir cuando un razonamiento es honesto y cuando es estratégico. El lo siento de Preston tenía la calidad de la honestidad. Si tenía la calidad del cambio, no lo sabía. Pero no esperaba recibirlo, y lo recibí en consecuencia, no con calidez, pero sí con reconocimiento.